3:12 de la noche. El áspero pitido de la alarma de Emily corta la oscuridad, balancea sus piernas sobre la cama, y comienza otro viaje de 30 millas, un viaje que ha estado caminando todos los días sin falta. Nadie sabe por qué lo hace, las zapatillas gastadas, los largos caminos silenciosos, las mañanas tempranas, es una rutina que esconde algo más profundo, algo que Emily no le dice a nadie. Camina con tranquila determinación, pero hoy un cambio en el aire, un encuentro inesperado, una mirada de un extraño y de repente el misterio que la rodea está a punto de desenredarse. Curiosa por saber más, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué crees que impulsa a Emily a caminar 30 millas todos los días. Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás de su viaje implacable, en el giro que la espera justo por delante. Lo que suceda a continuación cambiará todo. 3:12 de la noche. El agudo pitido del despertador resonó en la quietud del pequeño dormitorio de Emily. Su desgastado sonido mecánico se había convertido en su compañero diario durante los últimos meses, despertándola fielmente antes de que el resto del mundo se moviera. Se había acostumbrado, aunque hoy se sentía diferente. Una pesadez se aferraba al aire, el débil tic-tac del reloj era su única compañía mientras balanceaba sus piernas sobre el costado de la cama. Sus pies aterrizaban en las frías y crujientes tablas del piso de la pequeña casa que ella y sus hijos llamaban hogar. Emily Thompson, de 35 años y cansada de la vida que había forjado a base de dificultades, se movía rápida y silenciosamente, su cuerpo condicionado por innumerables mañanas tempranas y caminatas agotadoras, y con el peso de otro largo día por delante. Pero no se quejaba, quejarse no estaba en su naturaleza, no había tiempo para eso, no cuando tenía que caminar 30 millas todos los días solo para poner comida en la mesa para sus dos hijos. En la tenue luz de la pequeña cocina, se preparó en el desayuno una rebanada de pan tostado seco y una taza de café instantáneo, su comida tan sencilla como su vida. Mientras el agua hervía en la tetera, sus ojos vagaron hacia la ventana, donde el mundo exterior todavía estaba bañado en oscuridad. El aire fresco de la mañana la esperaba y más allá, el largo camino se extendía por delante. 30 millas allí, 30 millas atrás. Emily dejó escapar un suspiro tranquilo. Suspiró mientras terminaba su tostada. Sus pensamientos se dirigieron a Jake y Sophie, sus dos razones para cada paso que daba. Jake tenía 12 años, un chico brillante con un amor por la ciencia que siempre la hacía sonreír. Sophie, su pequeña niña artística, tenía 8 años, y tenía un talento para el dibujo que superaba con creces sus años. Ellos eran su mundo, las razones por las que luchaba tan duro todos los días. Cuando el reloj dio las 3:30 am. Emily agarró sus zapatillas gastadas, las suelas remendadas con cinta adhesiva para evitar que se deshagan, se las ató haciendo una mueca ligeramente mientras se ponía de pie, y sintió un dolor familiar en sus pies, pero no dejó que el dolor la detuviera. Sus hijos necesitaban que ella fuera fuerte, y eso es exactamente lo que sería. Emily miró la vieja foto familiar en el refrigerador mientras salía por la puerta. Era de una época más feliz, cuando su esposo todavía estaba cerca antes de dejarla para valerse por sí misma, y los niños no había sabido nada de él en 3 años, no desde el día en que empacó sus maletas y se fue sin siquiera mirar atrás. Los dejó con nada más que deudas y promesas rotas, pero ella se negó a dejar que eso definiera su futuro o el de sus hijos. El aire frío de la mañana mordió su piel expuesta cuando salió al porche. Se ajustó más la chaqueta delgada alrededor de su cuerpo, pero hizo poco para evitar el frío. La casa estaba tranquila detrás de ella, sus hijos todavía dormían seguros y cálidos en sus camas. Emily inhaló profundamente, robándose para el viaje que tenía por delante. 30 millas era un largo camino, pero lo había hecho antes, y lo haría de nuevo. La ciudad todavía estaba dormida cuando Emily emprendió el camino. El único sonido era el roce rítmico de sus zapatillas contra el pavimento. Caminó por calles vacías, su camino iluminado por la ocasional farola. El mundo se sentía desierto a esta hora, y de alguna manera a Emily le gustaba así. Le daba tiempo para pensar, para reflexionar sobre las cosas que realmente importaban. Sus pensamientos vagaban mientras pasaba por lugares familiares, casas antiguas, pequeños negocios, la gasolinera donde a veces se detenía a descansar cuando sus piernas no podían llevarla más lejos. Recuerdos de días mejores pasaron por su mente, los días en que tenía un coche para conducir y la vida parecía un poco más fácil, pero ese coche ahora no era más que un armatoste oxidado tirado en el patio trasero, un recordatorio de lo que había perdido. Un día, Emily se susurró a sí misma, su aliento era visible en el aire frío. Un día te arreglaré, vieja. Era una promesa que hacía todas las mañanas al pasar por la calle lateral donde su coche solía llevarla al trabajo, pero por ahora sus pies eran su único medio de transporte y el camino por delante era largo. Mientras caminaba, el cielo empezó a iluminarse, revelando la ciudad en su quietud matutina temprana. Pasó junto a rostros familiares, madrugadores que, como ella, empezaban el día. El señor Johnson, el anciano que vivía a unas manzanas de distancia, estaba en su jardín como siempre a esta hora. Por la mañana, Emily gritó agitando una mano enguantada. Emily sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Buenos días, señor Johnson, que tenga un buen día. No todos sus encuentros fueron tan amistosos.
Mientras caminaba por una parte más adinerada de la ciudad, notó que las cortinas se movían, ojos sospechosos la miraban mientras pasaba junto a una mujer vestida con un costoso chándal. La ropa agarró su bolso un poco más fuerte mientras Emily pasaba, pero Emily mantuvo la cabeza en alto saludándola cortésmente como siempre lo hacía. Buenos días, señora. La mujer resopló y se apresuró a irse, pero Emily no dejó que la molestara. Ya estaba acostumbrada a las escaleras. El juicio no sabían su historia y, francamente, no le importaba si alguna vez lo hacían. Cuando el hospital apareció a la vista, el sol había salido y las calles estaban llenas de tráfico. Emily aceleró el paso, no queriendo llegar tarde. Sus piernas dolían, sus pies gritaban con cada paso, pero siguió adelante con el dolor. No podía permitirse perder este trabajo, no cuando sus hijos dependían de ella. Cuando se acercó a la entrada del personal se vislumbró a sí misma en las puertas de vidrio, su cabello ligeramente despeinado, círculos oscuros debajo de sus ojos, su espalda en guerra y quemándose en los bordes, pero todavía estaba de pie. Eso era lo que importaba. Por la mañana, Emily llamó a Sandra, enfermera. Acabando el turno de noche. ¿Cómo lo haces todos los días? Emily sonrió, su respuesta habitual, lista un pie delante del otro. Sandra, eso es todo lo que se necesita por dentro. Emily cambió, se puso su uniforme y recogió sus suministros de limpieza mientras comenzaba sus rondas. La fatiga de su larga caminata se desvaneció reemplazada por una tranquila satisfacción. Se enorgullecía de su trabajo sabiendo que sus esfuerzos contribuían al bienestar de los pacientes y el personal. No era glamoroso, pero era un trabajo honesto y mantenía comida en la mesa para sus hijos. Durante su hora de almuerzo, Emily se sentó sola en la cafetería del hospital, un simple sándwich frente a ella, sacó su teléfono para ver a Jake y Sophie. Un mensaje de texto de Jake iluminó su pantalla. Espero que estés teniendo un buen día, mamá, te amo. Los ojos de Emily lo extrañaron mientras escribía una respuesta. Su corazón se hinchó de amor por sus hijos. Nunca se quejaron de sus circunstancias, nunca preguntaron por qué no podían tener ropa nueva o por qué no los llevaba a la escuela como los otros niños, simplemente lo aceptaron. Su resistencia solo la hizo más decidida a proveer para ellos. Cuando terminó su turno, Emily se robó para la larga caminata a casa. El sol se estaba poniendo cuando salió del hospital y las calles estaban volviéndose tranquilas nuevamente, pero esta vez algo se sintió diferente. Cuando giró hacia la carretera que la llevaría a casa, notó un auto de policía estacionado al costado de la calle. El oficial que estaba adentro parecía estar observándola. El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Les había pasado algo a sus hijos? ¿Había una emergencia de la que ella no estaba al tanto? Pero, cuando pasó junto al oficial, se dio cuenta de que el oficial Luke Carter simplemente asintió. Emily le devolvió el gesto con una sonrisa educada. Su ritmo se aceleró. Lo había visto algunas veces recientemente, siempre mirándola desde la distancia. Eso la ponía un poco incómoda, pero lo ignoró. Después de todo, no había hecho nada malo. La caminata a casa siempre era más difícil que la caminata al trabajo. Cuando Emily giró hacia su calle, sus piernas temblaban de cansancio, pero luego, justo cuando se acercaba a su casa, la puerta principal se abrió de golpe, y dos pequeñas figuras salieron corriendo para saludar a su mamá. Sophie lloró y se arrojó a los brazos de Emily. Jake la siguió de cerca con una amplia sonrisa en su rostro. Emily los abrazó con fuerza, su fatiga derritiéndose en su abrazo. Esto fue lo que hizo que todo valiera la pena: sus hijos, su amor, su confianza en ella. Hey, mis amores, Emily, dijo su voz cargada de emoción. Te extrañé mucho. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Sophie en la cama, su hija preguntó adormilada: Mami, ¿por qué tienes que irte tan temprano todos los días? Emily alisó el cabello de su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. Bueno, cariño, a veces tenemos que trabajar muy duro para hacer realidad nuestros sueños, pero no te preocupes, todo lo que hago lo hago por ti. Y Jake, Sophie, sonrió, sus ojos cerrándose mientras se quedaba dormida. Emily la observó por un momento, luego se retiró a su propia habitación, se hundió en su cama, sus músculos gritaron en protesta, y dejó escapar un suspiro silencioso. Mañana traería otro viaje de 30 millas, otro día de dificultades y lucha, pero cuando puso su alarma para la mañana temprano sintió un destello de esperanza en su corazón. Un día las cosas mejorarían y hasta que ese día llegara seguiría caminando un paso a la vez. La rutina era la misma todos los días, despertando antes del amanecer, larga caminata y los turnos lentos y metódicos de limpieza en el hospital. Pero para Emily los días se sentían más largos que nunca. Con cada paso el peso del agotamiento la presionaba más. Siempre se había enorgullecido de su fuerza, pero últimamente se estaba volviendo más difícil mantener todo unido. Las 30 millas hasta el hospital Street Mark eran una prueba implacable de su fuerza de voluntad. Cada mañana su cuerpo protestaba, pero su mente la obligaba a seguir. Se decía a sí misma el mismo mantra todos los días: esto es para Jake y Sophie, cada paso es para ellos. Aún así las millas se sentían más
Largas el camino más empinado y la gente a lo largo de su ruta más distante sonrió fingiendo que las ampollas no le picaban y que su espalda no le dolía. Se negaba a dejar que sus hijos vieran cuánto luchaba, pero las cosas estaban cambiando de maneras que no podía ignorar. Jake había estado teniendo problemas en la escuela. Sus maestros mencionaron que parecía distraído, sus calificaciones bajando y los proyectos de ciencias que una vez amó habían pasado a un segundo plano para preocuparse. El asma de Sophie había estallado recientemente y el estrés de mantenerla saludable pesaba en la mente de Emily, tanto como el peso de caminar en sus pies. A pesar de sus esfuerzos, las grietas estaban comenzando para mostrar. Una mañana lluviosa la caminata se sintió especialmente insoportable. La lluvia empapaba la delgada chaqueta de Emily, empapando su ropa. Debajo de cada paso enviaba agua salpicando sus zapatos mientras caminaba con dificultad por la carretera vacía. Los pocos autos que pasaban rociaban agua fría sobre sus piernas, pero ella los ignoró. Se había acostumbrado a ser invisible. Esa fue la mañana en que el oficial Luke Carter decidió seguirla. Luke había tenido curiosidad por Emily desde el día en que la vio caminar por primera vez. Al principio parecía normal, mucha gente caminaba en la ciudad después de todo, pero a medida que pasaban las semanas la notaba cada vez más. Caminaba la misma ruta todos los días a la misma hora con las mismas zapatillas gastadas. Algo en su persistencia se le quedó grabado. Luke Carter no era un policía cualquiera, se enorgullecía de conocer la comunidad, creció en la misma ciudad y había sido oficial aquí durante más de una década. Conocía la mayoría de las caras de la ciudad, pero Emily era un misterio. Nunca buscó ayuda ni siquiera parecía quererla. Caminaba con determinación, sus ojos fijos hacia adelante, nunca se detenía para charlar con nadie. Al principio, Luke lo descartó, tal vez solo le gustaba el ejercicio, pero cuando la observó más de cerca, no pudo evitar la sensación de que algo estaba mal en ella. La ropa siempre estaba limpia pero gastada, sus zapatos casi se estaban cayendo a pedazos, y había ese agotamiento silencioso en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían al final del día. Cuando la vio caminar a casa, no pudo evitar preguntarse por qué caminaba distancias tan largas todos los días en todo tipo de clima. Seguramente podía pagar una tarifa de autobús o una aplicación para compartir viajes, y por qué no aceptaba sus ofertas de transporte cuando pasaba por las mañanas. La curiosidad lo deslumbró y esa mañana lluviosa decidió seguirla hasta su destino. Emily apenas había notado el auto de policía que la seguía a cierta distancia detrás de ella. Estaba demasiado concentrada en llegar al hospital antes de que comenzara su turno. Sus piernas le dolían más de lo habitual, el frío filtrándose en sus huesos, mientras ella empujaba a través de la lluvia. Para cuando llegó al borde de la ciudad, las calles mojadas, brillando bajo las tenues luces de la calle, estaba empapada hasta los huesos. Luke mantuvo su patrulla a una distancia cuidadosa, observando cómo el ritmo de Emily disminuía, pero nunca se detenía. Su determinación era impresionante, pero a medida que la lluvia caía más fuerte no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. No entendía por qué se estaba sometiendo a esto. Todos los días la siguió durante otra media hora, viéndola girar por las estrechas carreteras que conducían al hospital Street Marks. Finalmente, cuando entró por la puerta del personal marcada solo para empleados, aparcó y se sentó en su coche pensando en un empleado del hospital. Eso explicaba las primeras horas en el regreso tardío, pero ¿por qué caminar 30 millas cuando el transporte público podría reducir el viaje a la mitad? ¿Y por qué parecía tan agotada? Luke decidió preguntarle directamente a la mañana siguiente, cuando Emily comenzó a caminar de nuevo, esta vez bajo un cielo despejado. Luke se detuvo a su lado en su patrulla, su ventanilla bajó. Disculpe señora, llamó a Emily sobresaltada, ligeramente girándose para mirarlo con una sonrisa educada pero cautelosa. Sí oficial, no pude evitar notar que caminaba esta ruta todos los días, dijo Luke, tratando de sonar lo más casual posible. Es temprano, y parece que tienes un buen viaje por delante. ¿Te gustaría que te lleve a algún lado? Emily vaciló, su sonrisa vaciló por un segundo. Por un momento, Luke vio un destello de algo en sus ojos, tal vez era cansancio, tal vez era orgullo, pero fuera lo que fuera, desapareció tan rápido como vino. Eso es muy amable de su parte oficial, pero estoy bien, estoy acostumbrado a caminar, dijo, su voz firme pero firme. Luke asintió, sintiendo que empujarla podría hacer más daño que bien. Entiendo, respondió forzando una sonrisa, solo quería asegurarme de que estás bien, que tengas un buen día. Ahora, mientras se alejaba, Luke no podía evitar la sensación de que había más en la historia de Emily de lo que dejaba ver. ¿Por qué alguien elegiría caminar 30 millas todos los días, y por qué parecía tan reacia a aceptar ayuda durante las siguientes semanas? Luke se encontró prestando más atención a la rutina de Emily. La vio caminar temprano en las mañanas, su ritmo rápido y decidido, y luego nuevamente en las tardes, sus pasos más lentos y sus hombros caídos por la fatiga. Cuanto más caminaba, más preocupado estaba. En un día particularmente lluvioso, decidió seguirla de nuevo, pero esta vez más de cerca. La observó mientras caminaba por los charcos, su delgada chaqueta hacía poco para protegerla de los elementos. No se detuvo a descansar incluso cuando la lluvia se volvió tan fuerte que apenas podía verla delante. Sus zapatos chapoteaban con cada paso, pero aún así siguió adelante. Para cuando llegó al hospital, Luke estaba convencido de que había que hacer algo. No se trataba solo de orgullo, se trataba de supervivencia. Emily se estaba esforzando más allá de sus límites, y Luke no podía quedarse de brazos cruzados y verla colapsar esa noche. Luke se sentó con su esposa Sarah
A cenar no puedo dejar de pensar en ella, admitió empujar su comida alrededor de su plato. Esa mujer de la que te he estado hablando camina 30 millas al trabajo, todos los días la seguí hoy discretamente por supuesto, y ella caminaba bajo la lluvia torrencial empapada hasta los huesos. Sara, siempre la más empática en su relación, frunció el ceño. Eso suena horrible, ¿por qué no toma un autobús o algo así? Debe haber otra opción. Luke negó con la cabeza. No lo sé, se lo he ofrecido, la llevé unas cuantas veces, pero siempre me rechaza, es como si no quisiera ayuda aunque claramente la necesita. Tal vez no tenga elección. Sara sugirió, dijiste que trabaja en el hospital, ¿verdad? Tal vez sus turnos comienzan demasiado temprano para el transporte público, o tal vez no puede pagar un autobús justo todos los días. Luke había considerado eso, pero escuchar a Sara decirlo en voz alta lo hizo aún más real. Tal vez dijo que su mente ya estaba dando vueltas con posibilidades, pero sea cual sea la razón por la que no puede seguir haciendo esto, eventualmente la romperá. A la mañana siguiente, Luke decidió intentarlo de nuevo. Condujo por la misma ruta deteniéndose al lado de Emily. Justo cuando estaba comenzando su caminata. Buenos días, llamó bajando la ventanilla. Sé que hemos tenido esta conversación antes, pero no pude evitar notar que estás cojeando un poco hoy. ¿Estás segura que no quieres montar? Emily hizo una pausa, su sonrisa educada vacilando por primera vez. Luke vio que la máscara que usaba comenzaba a deslizarse, notó las ojeras debajo de sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían ligeramente y el cansancio que parecía aferrarse a ella como una segunda piel. Estoy bien, oficial, dijo, aunque su voz carecía de la convicción que alguna vez tuvo, solo un poco dolorida por todo el caminar. Nada de qué preocuparse. Luke asintió, pero no lo dejó pasar. Esta vez lo entiendo, dijo suavemente, pero 30 metros todos los días es una mentira. Si estás en algún tipo de problema, o si hay algo que pueda hacer para ayudar. La expresión de Emily se tensó y lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Aprecio su preocupación, oficial, pero realmente estoy bien. Esto es solo algo que necesito hacer. Antes de que Luke pudiera decir otra palabra, Emily aceleró su paso y caminó cojeando apenas perceptible. Ahora, mientras se apresuraba por la calle, Luke la vio irse, frustración y admiración mezclándose en su pecho. No entendía por qué estaba tan decidida a caminar 30 metros todos los días, pero la cosa estaba clara, cualesquiera que fueran sus razones. Emily Thompson no iba a detenerse, no podía quitarse la sensación de que había más en su historia, algo más profundo que solo orgullo, y estaba decidido a averiguar qué era a pesar de los intentos del oficial Luke Carter de ayudarla. Emily continuó con su rutina diaria de caminar 30 millas para ir y volver del trabajo. El desgaste físico se estaba volviendo más severo, pero se negaba a dejar que nadie viera su dolor. Era buena ocultándolo. Había estado haciendo eso desde que su esposo se fue, pero no importaba lo fuerte que fuera, su cuerpo tenía sus límites. Una mañana, Emily se despertó con tos. No era nada serio, solo un ligero cosquilleo en la garganta. Lo ignoró como lo hacía con la mayoría de las cosas, pero a medida que pasaban los días, la tos empeoró. Al final de su turno en el hospital, le dolía el pecho y luchaba por recuperar el aliento. El clima frío y las largas caminatas no ayudaban, pero no podía darse el lujo de tomarse tiempo libre. Sus hijos necesitaban que siguiera trabajando para seguir avanzando. Jake había notado que algo andaba mal con su madre, aunque al principio no dijo nada. Podía verlo en la forma en que se movía más lento por las tardes cuando regresaba del trabajo. Cómo se estremeció cuando pensó que nadie le estaba mirando. El niño de 12 años siempre había sido perceptivo y adoraba a su madre por todo lo que hacía, pero últimamente se había estado preocupando por ella más que nunca. Una noche, mientras Emily preparaba una cena sencilla de arroz y verduras, Jake finalmente habló. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con el ceño fruncido por la preocupación. Emily forzó una sonrisa aunque su cuerpo gritaba en protesta con cada movimiento. «Estoy bien, cariño, solo un poco cansado». Jake no estaba convencido de haber visto lo mucho más difícil que era para ella levantarse por las mañanas, cómo su tos había empeorado. «No pareces estar bien, tal vez deberías tomarte un día libre». Emily negó con la cabeza, su sonrisa vaciló. «No puedo, Jake, necesitamos el dinero, y no puedo permitirme perder un turno». Jake suspiró mirando su plato. Odiaba que su madre tuviera que trabajar tan duro, y odiaba no poder hacer nada para ayudar. «Pero siempre estás cansado y has estado tosiendo mucho últimamente». Emily se acercó a la mesa y tomó su mano. «Sé que estás preocupado, cariño, pero estoy bien de verdad». Pero Jake no era la única que estaba preocupada. Sophie, siempre sensible al estado de ánimo en la casa, había estado actuando con más frecuencia en la escuela. Emily recibió una llamada de la maestra de Sophie informándole que Sophie había estado discutiendo con sus compañeros de clase y parecía más retraída de lo habitual. A Emily le rompió el corazón pensar que sus hijos estaban sintiendo el peso de su situación tanto como ella, pero había poco que pudiera hacer. Tenía que seguir adelante por su bien. Mientras la tos de Emily empeoraba, su agotamiento llegó a un punto de inflexión. Un día en el trabajo, mientras limpiaba un pasillo en el cuarto piso del hospital, sintió un dolor agudo en el pecho, su visión se nubló y el mundo se inclinó sobre su eje. Emily trató de estabilizarse agarrándose de la pared, pero sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo jadeando por aire. Lo siguiente que supo fue que estaba acostada en una cama de hospital. Las duras luces fluorescentes sobre ella hacían que su cabeza palpitara,
Parpadeó lentamente tratando de darle sentido a lo que había pasado. Sandra, la enfermera que siempre la saludaba por las mañanas, estaba de pie junto a la cama. Su expresión era de profunda preocupación. Emily, te desmayaste, dijo Sandra suavemente. Tuvimos que ingresarte, estás agotada, y tienes un caso desagradable de bronquitis, deberías haber estado descansando. No caminando con este clima. El primer pensamiento de Emily no fue por ella misma, fue por sus hijos. Jake, Sophie, ¿están bien? Preguntó con voz entrecortada y tensa. Están bien, llamé a tu vecina, la señora Adams, ahora está con ellos. Emily dio un suspiro de alivio, pero duró poco. ¿Cómo iba a llegar a casa? ¿Cómo iba a seguir trabajando si no podía caminar? El miedo de perder su trabajo, de no poder mantener a sus hijos, la asombraba. Sandra puso una mano suave sobre el hombro de Emily. Necesitas descansar, Emily, te estás esforzando demasiado. Emily trató de sentarse, pero el dolor en su pecho la hizo recostarse de nuevo. Odiaba sentirse débil, odiaba no poder simplemente levantarse y seguir, pero su cuerpo finalmente se había rebelado contra ella, y lo sabía profundamente abajo, que no podía seguir viviendo así. Mientras Emily yacía en el hospital, Luke Carter estaba en su patrulla, aparcado en su lugar habitual. Había visto la ambulancia llegar al hospital ese mismo día, pero no había pensado mucho en ello hasta ahora. Mientras estaba sentado en la quietud de su coche, algo lo carcomía, una inquietud que no podía quitarse de encima. No había visto a Emily pasar esa mañana, y ahora era de noche. Normalmente a esta hora ya habría hecho su largo viaje a casa. Los dedos de Luke tamborileaban en el volante mientras debatía consigo mismo si debería ir a ver cómo estaba. No quería entrometerse, pero algo le decía que Emily podría necesitar más ayuda de la que dejaba ver. Con un suspiro giró la llave en el encendido y se dirigió al hospital. Luke no estaba preparado para lo que encontró. Cuando entró al hospital vio a Sandra, la enfermera, en el pasillo. Oye, Sandra, Luke gritó, tratando de mantener su tono ligero. Estoy buscando a alguien. Emily Thompson, creo que trabaja aquí. ¿La has visto? La cara de Sandra cayó. Oficial Carter, ella está en una de las habitaciones. Se desplomó hoy temprano, agotamiento y bronquitis. El corazón de Luke se hundió. Él sabía que algo estaba mal, pero escucharlo en voz alta lo hizo aún más real. ¿Puedo verla? Sandra dudó por un momento antes de asentir. Ella está en la habitación 312. Solo tómatelo con calma con ella. Está bien, ella ha pasado por mucho. Luke asintió y se dirigió a la habitación. Cuando entró, la vista de Emily acostada en la cama del hospital lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se veía tan pequeña, tan frágil, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Sus ojos se abrieron mientras se acercaba al oficial Carter. Ella creó su voz apenas por encima de un susurro. Luke le dio una suave sonrisa tirando de una silla al costado de su cama. Emily, lo siento, no quise entrometerme, solo estaba preocupada por ti. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, aunque trató de parpadear para que se sequen. Estoy bien, dijo, aunque las palabras sonaban huecas. Solo necesito descansar y estaré de vuelta al trabajo en poco tiempo. Luke negó con la cabeza. Emily, esto no está bien, te desplomaste, no puedes seguir haciéndote esto a ti misma. Tengo que hacerlo. Emily, susurró, su voz quebrándose. No tengo elección, si no trabajo no tendremos nada. Mis hijos me necesitan por primera vez. Luke vio pasar las sonrisas educadas en la fachada estoica a la que Emily se había aferrado. Vio a una mujer que estaba aterrorizada de fallarle a sus hijos, que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros sin nadie que la ayudara a soportar la carga. Entiendo, Luke dijo suavemente, pero no estás sola en esto. Emily, hay personas que quieren ayudarte, solo tienes que dejarlas. Emily giró la cabeza, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte, en no necesitar a nadie, pero ahora, acostada en esa cama de hospital, se sentía todo menos fuerte. Se sintió rota después de unos momentos de silencio. Emily finalmente habló, su voz temblaba. No sé cómo pedir ayuda, oficial Carter, he estado haciendo esto por mi cuenta durante tanto tiempo que ni siquiera sé por dónde empezar. Luke se acercó y tomó suavemente su mano. Ya no tienes que hacerlo sola, Emily, voy a ayudarte, y sé que otros también lo harán, pero tienes que dejarnos. Emily lo miró, sus ojos se llenaron con una mezcla de miedo y vulnerabilidad. ¿Por qué querrías ayudarme? La expresión de Luke se suavizó. porque he visto lo duro que trabajas, lo mucho que te sacrificas por tus hijos, y porque nadie debería tener que llevar ese tipo de carga. Solo las lágrimas de Emily fluyeron libremente ahora, y por primera vez en mucho tiempo no trató de detenerlas. Se había preocupado tanto por tanto tiempo, y la idea de que alguien más la ayudara, realmente la ayudara, era casi demasiado para soportar. Durante los siguientes días, Emily permaneció en el hospital recuperándose de su enfermedad. Durante ese tiempo, Luke comenzó a poner un plan en marcha. Se acercó a las personas de la comunidad, comenzando con Sandra y algunas otras en el hospital, preguntando silenciosamente si sabían sobre la situación de Emily. Las palabras se difundieron rápidamente, y pronto un pequeño pero creciente grupo de personas quería ayudar. Luke lo mantuvo discreto, no queriendo abrumar a Emily todavía, pero sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir caminando 30 millas todos los días. Necesitaba reparar su auto, y necesitaba un sistema de apoyo. Cuando Emily finalmente fue dada de alta del hospital, Luke estaba allí para recogerla. Le ofreció llevarla a casa, y esta vez, Emily no se negó. Mientras conducían, miró por la ventana. Sus pensamientos corrían. Sabía que las cosas tenían que cambiar, pero no sabía cómo dejar de lado el orgullo que la había mantenido en marcha durante tanto tiempo.
Luke se detuvo en su casa y aparcó el coche antes de que Emily pudiera salir, se volvió hacia ella. Emily, he estado hablando con algunas personas que se preocupan por ti, que quieren ayudar a tus hijos, tu trabajo, tu salud, ya no tienes que hacer esto sola. Emily bajó la mirada a sus manos, sus dedos temblaban ligeramente, no sé cómo dejar entrar a la gente, susurró. Luke sonrió suavemente, un paso a la vez, Emily, al igual que tus caminatas, un paso a la vez. Emily nunca había dependido de los demás desde que su marido se fue, se había enorgullecido de hacer todo sola, trabajando, cuidando a sus hijos, administrando la casa, pero acostada en una cama de hospital y ahora de vuelta en su pequeña casa deteriorada, se dio cuenta de que no podía seguir así. Su cuerpo finalmente se había rendido y la carga emocional había ido aumentando durante meses, el miedo al fracaso, el miedo a decepcionar a sus hijos era lo que la había impulsado. Pero ahora estaba claro que no podía continuar con esto. Viaje sola después de que Luke Carter dejó a Emily en casa, le había hecho una promesa, le dijo que la iba a ayudar, pero ella aún no entendía el alcance de lo que quería decir, había visto la preocupación en sus ojos, y a pesar de su renuencia algo dentro de ella había cambiado, era hora de aceptar ayuda. A la mañana siguiente Emily se despertó con los sonidos de sus hijos preparándose para la escuela. Jake estaba ayudando silenciosamente a Sophie con su mochila, cerrándola con cuidado mientras Sophie hablaba sobre el proyecto de arte que le iba a mostrar a su maestra. Emily sonrió levemente mientras los miraba desde su cama, todavía demasiado débiles para levantarse y preparar el desayuno. Eran buenos niños, resistentes, comprensión más allá de sus años, pero sabía que estaban empezando a preocuparse por ella, y eso pesaba en su corazón. Jake entró en su habitación con el ceño fruncido, arrugando su frente. Mamá, ¿te sientes mejor hoy? Emily se acercó y le apretó la mano. Un poco mejor, cariño. Solo estoy cansada. Pero no te preocupes por mí, tú y Sophie deben llegar a la escuela a tiempo, ¿de acuerdo? Jake vaciló mordiéndose el labio. La señora Adam dijo que puede llevarnos esta mañana, pero no me gusta dejarte aquí sola, y si necesitas algo. Estaré, Emily le aseguró que bien, aunque la verdad era que no estaba segura de cómo iba a manejar el día siguiente, ir a la escuela. Jake, estaré aquí cuando llegues a casa. Una vez que los niños se hubieran ido, Emily sintió que el vacío de la casa se instalaba a su alrededor, cerró los ojos, y dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte, pero ahora la carga se sentía demasiado pesada. Por primera vez en años se permitió pensar en lo que significaría aceptar. Esa tarde, Emily se sobresaltó por un golpe en la puerta. Lentamente se dirigió a abrirla. Su cuerpo todavía le dolía por la bronquitis, que aún no había abandonado por completo el sistema. Para su sorpresa, estaba Luke de pie en su porche. Pero no estaba solo, a su lado estaba Mike, el dueño del garaje local, un brusco pero amable hombre a quien Emily había visto por la ciudad. No había hablado mucho con él, pero todos conocían a Mike. Era el tipo de hombre que se guardaba las cosas para sí mismo, pero siempre estaba ahí cuando la gente necesitaba arreglar algo. Oye, Emily, dijo Luke con una sonrisa amable, sé que no nos esperabas, pero tengo buenas noticias. Emily frunció el ceño confundida. ¿Qué está pasando? Mike dio un paso adelante, extendiendo las manos como para explicar. Luke, aquí me contó sobre la situación de su auto. Sé que ha estado en su patio trasero durante meses sin ir a ninguna parte. Preguntó si podía echarle un vistazo. Emily parpadeó. Su mente corría. ¿Tú miraste mi auto? Mike asintió. Sí, no estaba en muy buenas condiciones, pero no es irreparable. Seguí adelante y lo llevé al taller. Tengo algunas piezas en orden, y una vez que lleguen, la tendremos en funcionamiento nuevamente. La mano de Emily voló a su boca. La idea de reparar su auto, de poder conducir nuevamente, era casi demasiado para asimilar. Pero no tengo el dinero para pagar las reparaciones en este momento. Luke la interrumpió suavemente. No necesitas preocuparte por eso, Mike y yo. Hablé con algunas personas en la ciudad y ya tenemos las partes cubiertas. La mano de obra de Mike, todo lo que necesitas hacer es descansar y dejar que nos encarguemos de esto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante meses, había estado caminando 30 millas todos los días creyendo que no tenía otra opción, y ahora las personas que apenas conocía estaban dando un paso adelante para ayudarla sin pedir nada a cambio. No sé qué decir, susurró secándose los ojos. No merezco esto. Luke negó con la cabeza. Te has preocupado tanto por tu cuenta, Emily, es hora de dejar que otros te ayuden. Ya no estás sola en esto. En los próximos días, mientras Emily descansaba y trataba de recuperarse, cada vez más personas de la comunidad se acercaron para ayudar. Comenzó de a poco. Su vecina, la señora Adams, continuó llevando a Jake y Sophie a la escuela y se ofreció a cuidarlos por las tardes hasta que Emily se sintiera lo suficientemente bien como para arreglársela sola. Luego, el personal del hospital colaboró para organizar una pequeña recaudación de fondos entre ellos para ayudar a cubrir algunos de los gastos de Emily. Todos habían visto lo duro que trabajaba, siempre con una sonrisa tranquila, y querían hacer algo para aliviar su carga. Una mañana,
Emily recibió la visita de Sandra, la enfermera que había estado allí el día que se desmayó. Sandra trajo consigo algunas bolsas de comestibles llenas de frutas frescas, verduras y algo de la comida que Sophie necesitaba para su dieta apta para asmáticos. Sé que no tienes ganas de salir mucho todavía, dijo Sandra mientras dejaba las compras en la encimera de la cocina, así que pensamos que nos encargaríamos de esto por un tiempo. Emily no pudo evitar que las lágrimas cayeran esta vez. Había pasado tanto tiempo ocultando sus luchas fingiendo que no necesitaba nada de nadie, pero ahora, mientras veía a estas personas, sus vecinos, sus colegas, intervenir para ayudar, se dio cuenta de lo equivocada que había estado al alejarlos. Una noche, mientras Emily estaba sentada en el porche mirando la puesta de sol, escuchó un sonido familiar, el estruendo de un motor de automóvil entrando en su camino de entrada, miró hacia arriba y allí estaba su viejo automóvil ahora reluciente y funcionando tan bien como el día que lo compró. Luke salió del asiento del conductor sonriendo. Bueno, ¿qué crees? Emily no podía creer lo que veía, está arreglado. Mike, que la había seguido en su propia camioneta, le hizo un gesto de aprobación. Como nueva le costó un poco de trabajo pero te lleva a donde necesitas ir. Emily se puso de pie con las piernas temblando mientras caminaba hacia el auto, pasó la mano por el capó con la respiración entrecortada en su garganta. No sé cómo agradecerte, Luke, sonrió con voz suave. No necesitas agradecernos, Emily, solo estamos contentos de poder ayudar. Emily se volvió hacia Mike con la voz quebrada. Esto significa mucho para mí, no tienes idea de cuánto esto cambia todo. Mike le dio una pequeña sonrisa solo. Prométeme que te lo tomarás con calma. Está bien, no te esfuerces demasiado. Emily asintió con la cabeza con el corazón hinchado de gratitud. Lo prometo. El auto no fue el único cambio en la vida de Emily. Con su vehículo reparado, ya no tenía que caminar 30 millas para ir al trabajo, y el tiempo y la energía que ganó le permitieron concentrarse más en sus hijos y su propia salud. Las calificaciones de Jake comenzaron a mejorar y el humor de Sophie mejoró ahora que su madre no estaba tan agotada todo el tiempo, pero quizás el cambio más importante fue con Emily. Había pasado años creyendo que aceptar ayuda era un signo de debilidad, pero ahora lo veía de otra manera. Aceptar ayuda no la hacía débil, la hacía humana y no le quitaba el amor y la dedicación que tenía por sus hijos. En todo caso, le permitía ser una mejor madre. Emily también comenzó a pensar en cómo podía devolver la bondad inspirada por la gran cantidad de apoyo que había recibido. Comenzó a visitar el centro comunitario en sus días libres y conoció a otros padres solteros que luchaban por llegar a fin de mes, ofreciéndoles consejos y aliento. No era mucho, pero sabía lo poderoso que podía ser simplemente escuchar para que los demás supieran que no estaban solos en sus luchas. Cuanto más tiempo pasaba Emily en el centro comunitario, más se daba cuenta de cuántas personas en su ciudad luchaban silenciosamente sus propias batallas y, al igual que ella, a menudo sentían que tenían que hacerlo todo por su cuenta. Pero las cosas estaban empezando a cambiar lentamente pero con seguridad. Estaba creciendo un sentido de comunidad y Emily estaba decidida a ser parte de ella. Un sábado por la tarde, Emily estaba sentada en el centro comunitario charlando con algunas otras madres que habían venido en busca de apoyo. Grupo estaban compartiendo historias hablando sobre los desafíos de equilibrar el trabajo y la crianza cuando Luke entró con una cálida sonrisa en su rostro. Hola Emily, gritó mientras se acercaba a la mesa. ¿Te importa si me siento? Emily sonrió haciendo un gesto hacia la silla vacía. Por supuesto, oficial Carter. Luke se sentó y miró alrededor de la habitación. He estado pensando que has hecho mucho aquí para que la gente se abra a ayudar a otros padres, pero tal vez podríamos hacer algo más grande, algo que una a toda la comunidad. Emily levantó una ceja curiosa. ¿Qué quieres decir? Luke se inclinó hacia adelante. Su voz estaba llena de emoción. He estado hablando con algunas personas del departamento de policía y las empresas locales. ¿Qué pasaría si organizáramos un evento comunitario? Algo así como un día de vecinos ayudando a vecinos donde todos puedan reunirse, compartir recursos y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Los ojos de Emily se iluminaron ante la idea. Eso suena increíble. ¿De verdad crees que la gente estaría interesada? Luke asintió. Sé que lo estarían. La gente solo necesita un pequeño empujón a veces y creo que eres la persona perfecta para ayudar a que esto comience. Emily sonrió sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho por primera vez en mucho tiempo. Sentía que no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando y ahora tenía la oportunidad de retribuir para ayudar a otros a encontrar el mismo sentido de esperanza y apoyo que la había levantado cuando más lo necesitaba. En las semanas siguientes, Emily y Luke trabajaron incansablemente para organizar el evento comunitario, se acercaron a empresas locales, escuelas e iglesias, difundieron la palabra y reunieron voluntarios. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida se presentaron ansiosas por ayudar, donaron ropa, comida e incluso ofrecieron servicios como cuidado infantil gratuito y capacitación laboral. El día del evento, el centro comunitario estaba lleno de actividades.
Las familias se mezclaron, los niños jugaron y los voluntarios trabajaron juntos para garantizar que todos los que vinieron se fueran con algo, ya sea ayuda física o simplemente un sentido de pertenencia. Emily se paró en el medio de todo mirando la escena con lágrimas en los ojos. Había llegado tan lejos de la mujer que una vez caminó 30 metros al día creyendo que tenía que llevar el peso del mundo sola. Ahora era parte de algo más grande, algo que le recordaba todos los días que no estaba sola y que nadie más en esta ciudad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luke caminó junto a ella con los brazos cruzados mientras inspeccionaba la escena bulliciosa. Lo hiciste bien, Emily dijo suavemente. Emily sonrió sintiendo una profunda sensación de paz apoderarse de ella. No, Luke, lo hicimos bien, y por primera vez en mucho tiempo, Emily realmente creyó que las cosas iban a estar bien. Emily se paró frente a la multitud reunida en el centro comunitario. La cálida luz del sol poniente, arrojando un brillo dorado sobre todos. Habían pasado meses desde los días más oscuros de su vida, y apenas se reconocía a sí misma de esos tiempos. Ya no era la mujer que caminaba 30 millas al día cargada con el peso del mundo sobre sus hombros. Hoy era una mujer parada frente a de su pueblo lleno de esperanza y rodeado de una comunidad que no solo la había apoyado, sino que también la había inspirado a hacer lo mismo por los demás. El evento de vecinos, ayudando a vecinos, se había convertido en un gran éxito. Gente de todos los rincones de la ciudad había venido a dar una mano. Dueños de negocios que ofrecían servicios gratis, familias donando ropa y juguetes, voluntarios organizando actividades para niños mientras los padres recibían la asistencia que tanto necesitaban. No era solo un evento, era un movimiento, un símbolo de lo que su ciudad podría ser cuando la gente se unía. Luke Carter estaba a su lado con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa en su rostro mientras observaba a la comunidad bulliciosa a su alrededor. Había sido el catalizador de este cambio, ayudando a Emily a darse cuenta de que aceptar ayuda no significaba debilidad, significaba fuerza en números, y ahora Emily estaba lista para retribuir de maneras que nunca había imaginado. Mientras Emily miraba a la gente que se había reunido, su corazón se hinchó de emoción. Jake y Sophie corrieron con otros niños, su risa llenando el aire, un sonido que alguna vez había sido raro en su pequeño hogar. Sus hijos estaban prosperando. Jake había mejorado sus calificaciones en la escuela, ya no se distraía con la preocupación por su madre, incluso había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto de ciencia. Su amor por aprender reavivó. Sophie también había sido más feliz, su asma bajo control, y sus talentos artísticos crecían con cada día que pasaba. Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta al pensar en lo lejos que habían llegado. No era solo la ayuda física, el auto reparado, las compras, el apoyo de sus vecinos, era el peso emocional que se había levantado. Había aprendido que no tenía que llevar la carga sola. Después del evento, Luke se acercó a ella, su sonrisa suave. Lo hiciste, Emily, mira todo esto, dijo haciendo un gesto hacia la multitud que todavía se mezclaba alrededor del centro. Esto es lo que pasa cuando la gente se junta. Emily sonrió con el corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti, Luke, sin todos los que intervinieron cuando más los necesitaba. Luke se rió entre dientes. Lo tuviste dentro de ti todo el tiempo, a veces solo hace falta un pequeño empujón para verlo. Emily asintió, sus ojos escaneando a la multitud. Era cierto, siempre había creído que la fuerza significaba hacer todo sola, pero ahora entendía que la verdadera fuerza venía de saber cuándo apoyarse en los demás. Cuando el sol comenzó a ponerse, la multitud comenzó a dispersarse, familias reuniendo sus pertenencias y despidiéndose, pero Emily no estaba lista para irme todavía, tenía una cosa más que hacer. Emily se acercó al pequeño escenario que habían preparado para el evento, respiró profundamente, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras levantaba la mano para llamar la atención de todos. Disculpen a todos, gritó, su voz temblaba ligeramente. La multitud se calmó, volviendo su atención hacia ella. Solo quería darles las gracias a todos por todo lo que han hecho, no solo por mí, sino por los demás. Este evento, esta comunidad, es algo especial. Solía pensar que pedir ayuda significaba que era débil, que tenía que hacer todo por mi cuenta, pero estaba equivocada. Todos me mostraron que la verdadera fuerza viene de dejar entrar a los demás, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Hizo una pausa, tragándose el nudo en la garganta. Cuando caminaba 30 metros al día, pensé que no tenía otra opción. Pensé que así tenían que ser las cosas, pero todos ustedes intervinieron y me mostraron que no tenía que hacerlo sola, y ahora quiero devolver eso. Quiero seguir ayudando a los demás de la forma en que todos me ayudaron. Hubo un murmullo de acuerdo de la multitud y Emily sintió que las lágrimas la pinchaban. Ojos, hemos comenzado algo increíble aquí y sé que podemos seguir juntos, podemos construir una comunidad donde nadie tenga que luchar en silencio, donde todos sepan que tienen personas que se preocupan por ellos. Estoy muy agradecida de ser parte de eso. Cuando terminó de hablar, la multitud estalló en aplausos. Emily sonrió entre lágrimas, sintiendo una profunda sensación de satisfacción y alegría. Había recorrido un largo camino desde la mujer que una vez caminó en la oscuridad sintiéndose invisible y
Sola ahora era parte de una comunidad que se levantaba mutuamente y prosperaba junta. Las semanas posteriores al evento fueron algunas de las más satisfactorias de la vida de Emily. Los vecinos, ayudando a los vecinos en la iniciativa, crecieron. Emily se encontró más ocupada que nunca, no solo en el trabajo, sino también en su nuevo papel como líder comunitaria. Estaba ayudando a organizar colectas de alimentos, donaciones de ropa e incluso programas de capacitación laboral para padres solteros como ella. Las empresas locales que se habían unido para ayudarla a seguir apoyando la causa, ofreciendo servicios a los necesitados. El papel de Emily en el hospital también se expandió después de todo lo que había pasado. La administración del hospital reconoció sus cualidades de liderazgo y le ofreció un puesto para supervisar los programas de extensión del hospital. Un trabajo que no solo pagaba mejor, sino que también le permitía seguir ayudando a las personas. Sus hijos también habían florecido. Jake acababa de participar en una feria de ciencias y su proyecto, un panel solar casero, había llamado la atención de sus maestros y compañeros de estudios. Sophie había comenzado a tomar clases de arte en el centro comunitario. Su talento crecía, lo suficientemente bien como para arreglársela sola. Luego, el personal del hospital colaboró para organizar una pequeña recaudación de fondos entre ellos para ayudar a cubrir algunos de los gastos de Emily. Todos habían visto lo duro que trabajaba, siempre con una sonrisa tranquila, y querían hacer algo para aliviar su carga. Una mañana, Emily recibió la visita de Sandra, la enfermera que había estado allí el día que se desmayó. Sandra trajo consigo algunas bolsas de comestibles llenas de frutas frescas, verduras y algo de la comida que Sophie necesitaba para su dieta apta para asmáticos. Sé que no tienes ganas de salir mucho todavía, dijo Sandra mientras dejaba las compras en la encimera de la cocina, así que pensamos que nos encargaríamos de esto por un tiempo. Emily no pudo evitar que las lágrimas cayeran esta vez. Había pasado tanto tiempo ocultando sus luchas, fingiendo que no necesitaba nada de nadie, pero ahora, mientras veía a estas personas, sus vecinos, sus colegas, intervenir para ayudar, se dio cuenta de lo equivocada que había estado al alejarlos. Una noche, mientras Emily estaba sentada en el porche mirando la puesta de sol, escuchó un sonido familiar, el estruendo de un motor de automóvil entrando en su camino de entrada. Miró hacia arriba y allí estaba su viejo automóvil, ahora reluciente y funcionando tan bien como el día que lo compró. Luke salió del asiento del conductor sonriendo. Bueno, ¿qué crees? Emily no podía creer lo que veía. Está arreglado. Mike, que la había seguido en su propia camioneta, le hizo un gesto de aprobación. Como nueva le costó un poco de trabajo, pero te lleva a donde necesitas ir. Emily se puso de pie con las piernas temblando mientras caminaba hacia el auto. Pasó la mano por el capó con la respiración entrecortada en su garganta. No sé cómo agradecerte, Luke, sonrió con voz suave. No necesitas agradecernos, Emily, solo estamos contentos de poder ayudar. Emily se volvió hacia Mike con la voz quebrada. Esto significa mucho para mí, no tienes idea de cuánto esto cambia todo. Mike le dio una pequeña sonrisa solo. Prométeme que te lo tomarás con calma. Está bien, no te esfuerces demasiado. Emily asintió con la cabeza con el corazón hinchado de gratitud. Lo prometo. El auto no fue el único cambio en la vida de Emily. Con su vehículo reparado, ya no tenía que caminar 30 millas para ir al trabajo, y el tiempo y la energía que ganó le permitieron concentrarse más en sus hijos y su propia salud. Las calificaciones de Jake comenzaron a mejorar y el humor de Sophie mejoró ahora que su madre no estaba tan agotada todo el tiempo, pero quizás el cambio más importante fue con Emily. Había pasado años creyendo que aceptar ayuda era un signo de debilidad, pero ahora lo veía de otra manera. Aceptar ayuda no la hacía débil, la hacía humana y no le quitaba el amor y la dedicación que tenía por sus hijos. En todo caso, le permitía ser una mejor madre. Emily también comenzó a pensar en cómo podía devolver la bondad inspirada por la gran cantidad de apoyo que había recibido. Comenzó a visitar el centro comunitario en sus días libres y conoció a otros padres solteros que luchaban por llegar a fin de mes, ofreciéndoles consejos y aliento. No era mucho, pero sabía lo poderoso que podía ser simplemente escuchar para que los demás supieran que no estaban solos en sus luchas. Cuanto más tiempo pasaba Emily en el centro comunitario, más se daba cuenta de cuántas personas en su ciudad luchaban silenciosamente sus propias batallas y, al igual que ella, a menudo sentían que tenían que hacerlo todo por su cuenta. Pero las cosas estaban empezando a cambiar lentamente, pero con seguridad. Estaba creciendo un sentido de comunidad y Emily estaba decidida a ser parte de ella. Un sábado por la tarde, Emily estaba sentada en el centro comunitario charlando con algunas otras madres que habían venido en busca de apoyo. Grupo estaban compartiendo historias, hablando sobre los desafíos de equilibrar el trabajo y la crianza cuando Luke entró con una cálida sonrisa en su rostro. «Hola Emily», gritó mientras se acercaba a la mesa. «¿Te importa si me siento?» Emily sonrió haciendo un gesto hacia la silla vacía. «Por supuesto, oficial Carter». Luke se sentó y miró alrededor de la habitación.
El centro comunitario se convirtió en un centro de actividad, un lugar donde las personas sabían que podían ir en busca de ayuda sin importar sus circunstancias. Un año después del primer evento de vecinos ayudando a vecinos, la ciudad realizó una celebración en honor de Emily. Fue un día lleno de música, comida y risas, un día en el que la comunidad se unió una vez más para celebrar lo lejos que habían llegado mientras Emily estaba de pie en el escenario mirando a la multitud, sintió un profundo sentido de gratitud por todo lo que la había traído aquí. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero ahora tenía algo que no había tenido antes, una comunidad, un sentido de pertenencia y el conocimiento de que nunca más tendría que caminar sola y que se dio cuenta de que era el regalo más grande de todos. El día de la celebración fue perfecto, el cielo estaba despejado, el aire cálido con una suave brisa que llevaba los sonidos de la risa y la música a través del parque, las familias, los amigos y los vecinos se habían reunido de toda la ciudad preparando mantas de picnic, sillas plegables y mesas llenas de comida. El programa de vecinos ayudando a vecinos se había convertido en un elemento básico de la comunidad, un símbolo de esperanza y apoyo, y hoy estaban celebrando un año de su éxito. Emily estaba de pie en el escenario mirando a la multitud con un profundo sentido de orgullo. El viaje en el que había estado se sentía surrealista ahora, como si la mujer que una vez había caminado 30 millas al día bajo el peso del agotamiento fuera otra persona completamente diferente. En verdad, ella seguía siendo esa mujer, pero ahora era mucho más. Las luchas que una vez la habían definido ahora eran la base de su fuerza, y esa fuerza había sido magnificada por la gente que estaba frente a ella. Cuando respiró profundamente, preparándose para hablar, vio a Jake y Sophie sentados en la primera fila. Sus sonrisas amplias mientras la saludó con la mano habían cambiado mucho durante el año pasado, prosperando de maneras que ella solo había soñado cuando las cosas estaban en su peor momento. El proyecto de ciencias de Jake lo había llevado a la Feria de Ciencias del Estado, donde había ganado el segundo lugar. Ya estaba hablando de convertirse en ingeniero algún día. Sophie, su espíritu artístico brillando más que nunca, había exhibido sus pinturas en el centro comunitario. Emily no podría estar más orgullosa de las personas en las que se estaban convirtiendo, y sabía que nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda que habían recibido. Miró a Luke, que estaba de pie junto al escenario con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa en su rostro. Él le dio un asentimiento alentador, y ella sintió una oleada de gratitud por todo lo que había hecho. Luke había sido el primero en notarlo, el primero en acercarse y el que había permanecido a su lado en cada paso del camino. Le debía más de lo que jamás podría expresar, y sabía que su vínculo duraría toda la vida. Buenas tardes a todos. Emily, comenzó su voz transmitiéndose a través de los altavoces. La multitud se calmó volviendo su atención hacia ella. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos por estar aquí hoy. Esta celebración no se trata solo de mí o del programa, se trata de todos ustedes, sobre lo que hemos construido juntos durante el año pasado. Cuando pienso en dónde estaba hace un año caminando 30 metros al día solo para sobrevivir, nunca podría haber imaginado esto, nunca podría haber imaginado estar aquí rodeada de una comunidad que me ha demostrado más amor y apoyo de lo que jamás pensé que fuera posible. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Este último año me ha enseñado que nadie tiene que caminar solo, todos tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, pero cuando nos unimos, podemos apoyarnos unos a otros, podemos ser más fuertes juntos de lo que podríamos ser solos. Eso es lo que dicen los vecinos. Ayudar a los vecinos se trata de estar ahí el uno para el otro incluso cuando los tiempos son difíciles. La multitud estalló en aplausos y Emily sonrió a través de sus lágrimas. Miró hacia abajo a Jake y Sophie, que la miraban radiantes de orgullo por ellos. Había caminado a través de la oscuridad y ahora estaba de pie en la luz, lista para continuar liderando con el ejemplo. Mientras continuaba la celebración, Emily se mezcló con la multitud, charlando con familias y voluntarios, escuchando sus historias de cómo el programa había impactado sus vidas. Algunos le dijeron cómo habían podido encontrar trabajo a través de los programas de capacitación laboral, mientras que otros compartieron cómo las colectas de alimentos y los servicios de cuidado infantil les habían quitado un peso de encima. Donde quiera que miraba había sonrisas y risas y la llenaron de una sensación de logro como nunca antes había sentido. Se encontró con Sarah y Mike, la pareja a la que había ayudado hace meses cuando su hijo había estado luchando con su diagnóstico de autismo. Se habían convertido en amigos cercanos, y su gratitud por el apoyo que habían recibido era palpable. Emily, Sarah, dijo abrazándola, no sé dónde estaríamos sin ti en el programa. Tommy está mucho mejor ahora, y hemos podido encontrar un gran terapeuta para él, gracias a las conexiones que hiciste para nosotros. Emily sonrió con el corazón lleno. Estoy feliz de que pudiéramos ayudarte. Tú y Mike están haciendo un trabajo increíble con él. Mike asintió con la cabeza, sus ojos llenos de agradecimiento. Has cambiado muchas vidas. Emily, no lo olvides. Más tarde en la noche, cuando el sol comenzó a esconderse en el horizonte, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el parque, Emily encontró un momento tranquilo para reflexionar. Se paró al borde de la multitud mirando cómo las familias empacaban sus canastas de picnic y los niños corrían por el césped.
Su risa resonaba en el aire. La paz que sintió en ese momento fue algo que nunca había imaginado que podría encontrar. Luke se acercó y se paró a su lado en silencio por unos momentos antes de hablar. Lo hiciste bien, Emily, dijo suavemente. Todo este pueblo es mejor gracias a ti. Emily sonrió con el corazón henchido de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti. Luke, tú fuiste el que empezó todo esto. Fuiste la primera persona en verme cuando era invisible. Luke se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Nunca fuiste invisible. Emily, solo necesitabas a alguien que te recordara lo fuerte que eres. Se quedaron allí un rato mirando el pueblo. Ambos tenían trabajo tan duro para ayudar, era una ciudad transformada no solo por las acciones de una persona, sino por el poder colectivo de una comunidad que se había unido en un momento de necesidad. El viaje que había comenzado con 30 millas de aislamiento y lucha había llevado a un futuro lleno de conexión, compasión y esperanza. Unas semanas después, Emily se sentó en la mesa de su cocina con una taza de café en la mano mientras veía a Jake y Sophie terminar su tarea. La vida se había establecido en un ritmo pacífico y todos los días se despertaba sintiéndose agradecida por la segunda oportunidad que le habían dado. Su teléfono vibró y miró hacia abajo para ver un mensaje de texto de hola. Tengo algo que mostrarte, nos vemos en el centro comunitario. Emily curiosa agarró sus llaves y se dirigió hacia la puerta cuando llegó al centro comunitario. Luke la estaba esperando afuera. Sonrisa familiar en su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó Emily mientras se acercaba. Luke la llevó adentro, donde un pequeño grupo de personas estaba reunido alrededor de una mesa. En el centro de la mesa había una gran pila de sobres. Estas son cartas, Luke explicó. De personas de todo el estado escucharon sobre el programa y quieren comenzar iniciativas similares en sus propias ciudades. Los ojos de Emily se abrieron con sorpresa. Todas estas personas quieren comenzar su propio programa de vecinos, ayudando a vecinos. Luke asintió. Has inspirado a la gente, Emily. Lo que comenzamos aquí se está extendiendo y la gente quiere saber cómo pueden hacerlo realidad en sus propias comunidades. Están pidiendo tu ayuda. Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta cuando recogió uno de los sobres, leyendo las sinceras palabras de alguien de un pequeño pueblo a 3 horas de distancia. Querían consejos y recursos, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a crear el mismo tipo de sistema de apoyo que Emily había construido. Esto es increíble, Emily susurró. Nunca pensé que crecería así. Luke sonrió con voz suave. Has cambiado vidas, Emily, y ahora vas a cambiar aún más. En los meses que siguieron, Emily trabajó incansablemente para responder cada carta, enviando materiales, organizando reuniones y ayudando a las ciudades de todo el estado. Crearon sus propias versiones de vecinos que ayudan a los vecinos. El efecto dominó de su viaje se había expandido mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado, tocando vidas que nunca conocería. Pero no importa cuán lejos se extendiera el programa, Emily siempre recordaba dónde comenzó, en ese camino solitario que solía caminar todos los días creyendo que tenía que llevar sus cargas sola. Ahora lo sabía mejor, ahora sabía que la comunidad era la mayor fortaleza de todas, y mientras continuaba su trabajo, llevó consigo las lecciones que había aprendido en el camino, de que pedir ayuda no la debilitaba, que la verdadera fuerza provenía de levantar a los demás, y que no importa cuán largo sea el camino, nadie tuvo que caminarlo solo. Como lo demuestra la historia de Emily, todos tenemos el poder de hacer una diferencia, no importa cuán pequeñas puedan parecer nuestras acciones. El viaje puede ser largo, pero con apoyo y comunidad, nadie tiene que caminarlo solo. Si esta historia de esperanza y resiliencia te inspiró, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para obtener más historias inspiradoras como esta. Déjanos saber en los comentarios cómo apoyarías a tu comunidad, y no olvides compartir este video con amigos y familiares. Juntos podemos crear un mundo donde nadie se queda atrás.